usual, no sé por qué no. Control Shift E. Ok, estoy grabando con el bot y con Radeon. Espero que no salga más porno de Astolfo en Twitter. Y empezamos con la situación, o más bien las elecciones en Perú, y que pasaron a segunda vuelta dos candidatos. Y ahorita pues, vamos a dejar que hablen los peruanos, ¿verdad? Y también le bajé la tasa de audio al canal para los que tenían lag y cosas así. Le bajé la tasa de bits al canal también y cambiamos la región también. Okay. Y no sé si tú quieras empezar, Chris, con decirnos por qué hay elecciones en Perú ahorita y por qué hubo 3 presidentes en una semana. Ay, el meme. Dios. Si te fijas, cada elección en Perú cada 5 años, siempre termina. Me da risa porque siempre terminan todos los medios internacionales diciendo ¿qué pasa en Perú? Cada 5 años, cada término de elecciones presidenciales siempre hay todos los medios internacionales diciendo ¿qué es lo que sucedió en Perú? ¿Por qué Perú está tan mal? ¿Por qué terminaron las elecciones así? Es todo un meme. A ver, yo entiendo, me quedé yo que había ganado las elecciones un tal Pedro Pablo Kuczynski, que le ganó a Keiko Fujimori. Esa fue en el 2016. 2016. Más allá de que los dos hayan sido neoliberales y el neoliberalismo, etcétera, estaban esos dos, que era la segunda vuelta, supongo. Y bueno, ganó él, pero desde el primer momento creo que el partido de Keiko, que no me acuerdo cómo se llama, ahí lo pueden escribir si quieren. Fuerza Popular, creo que tenía mayoría en el Congreso. Sí. Y destituyó al presidente, ¿no? Ajá, es que lo que pasa es que aquí, bueno, no sé si en México debe ser parecido, pero los congresistas, o sea, los parlamentarios, se obtienen dependiendo de cuánto voto tienes en cada provincia, ¿no? Y tipo, en la primera vuelta, Keiko, como ganó en casi todas las provincias, y en las provincias que no tienen mucha población, ¿no? Por lo tanto, en el total, no sacó tanta diferencia como para ganar en primera vuelta, ¿no? Pero ganó casi todas las provincias y se le dio a todos sus congresistas, ¿no? Y PPK pues solo ganó en las provincias como que donde había más zona residencial, zona urbana, ¿no? Tipo Lima, Arequipa, ciudades grandes, ¿no? Entonces, por eso no tuvo tantos congresistas. Y ya para la segunda vuelta todo el mundo se fue a votar por PPK porque no quería ganar no quería que ganaran Keiko, literalmente. Pero que claro, como los congresistas, pues se fregó. Y ahora es algo parecido, porque Pedro Castillo hizo lo mismo que Keiko, ¿no? Pedro Castillo ganó en casi todas las provincias, y con eso obtuvo un montón de congresistas. Ahorita, si Pedro Castillo llega a ser presidente, va a tener un montón de congresistas, ¿no? Y se va a hacer más, no va a tener tantos como en 2016 tuvo Keiko, pero igual, ¿no? Entonces, pero van a ser suficientes para que no lo saquen de poder, por ejemplo. Sí, suficiente para que no lo saquen de poder, sí, porque son como 30 y tantos. Entonces lo mismo. Y eso más o menos es lo que es lo que sucede en Perú, ¿no? ¿Cómo se llama? En 2016 votaron por Keiko, porque Keiko, bueno, aparte de otra candidata a la presidencia que era Verónica Mendoza en esa época, Keiko era como que lo diferente, ¿no? Porque en la época de 2016 todas esas personas de la zona rural recordaban aún con buenos ojos a Fujimori, ¿no? Entonces todos se fueron con Keiko. Y estas mismas personas que votaron por Keiko en esas elecciones ahora están votando por Pedro Castillo, porque lo ven a él como el diferente, el que lo va a sacar de ese status quo, como tú le dices, el neoliberalismo, ¿no? Que tienen ahora. Entonces, partido, supongo que es Perú Libre, ¿no? Perú Libre. Que tiene ahí proyectada la mayoría. Aquí saqué de Wikipedia la proyección que hay de congresistas. Sí, eso es más o menos lo que ahora. Exacto. Y bueno, creo que se necesitan como 90 y tantos votos, como 95, algo así, para destituir a un presidente. Y ya con 37
parlamentarios a tu favor, ya pues, no te van a destituir, ¿no? Entonces sería muy complicado. Aparte que Pedro Castillo siempre dijo algo muy basado, para mí por lo menos, que es como se llama, si el Congreso no le hace caso, lo va a cerrar. Literalmente, si el Congreso no aprueba nada de lo que dice, por más que sea anticonstitucional, lo va a cerrar y va a abrir una nueva asamblea constituyente donde aparte de elegir la constitución también se van a convocar elecciones congresales nuevas para tener un congreso, algo así como lo que hizo Chávez, ¿cómo se llama? Cuando le estuvieron fregando igual. O así bueno, que Vizcarra lo disolvió, ¿no? Pero sí, pero fue constitucional. Sí. O sea, él usó todo usó las herramientas legales y lo disolvió, ¿no? Porque le destituían a sus ministros. Sí, bueno, destituir a sus ministros fue, ¿cómo se llama?, la carga constitucional para disolverlos, ¿no? Pero en sí toda la gente sabe que lo destituyó solamente porque andaban fregando, porque andaban opositores, ¿no? Ya no se podía gobernar con eso. Entiendo que primero sacaron a Pedro Pablo Kuczynski y quedó Vizcarra porque él era vicepresidente, y entonces no sé si o no le confirmaban sus ministros o se los destituían simplemente para joderlo. Y entonces él, creo que había una causal de que si le destituían todo el gabinete 2 veces o algo así, él tenía la facultad de disolver el Congreso, ¿no? Sí, y lo curioso fue que no le destituyeron el último gabinete, el gabinete del último que había presentado Vizcarra, simplemente se demoraron en dar la decisión final, o sea, no le iban a dar la confianza, y ¿cómo se llama? El debate que tenían que hacer los congresistas para darle la confianza a ese gabinete demoró como casi un día, ¿no? Y eso Vizcarra lo vio como en una palabrita que tenía la Constitución ahí, como tipo ignorar ese debate ya era sanción como para disolverlo. Entonces esa cosita usó Vizcarra como para disolverlo. Por eso algunos dicen que no, que sí es anticonstitucional y que es un dictador y todo eso. Pero la corte le dio la razón a él, ¿no? Sí, y eso se me hace súper irónico, porque justo ¿cómo se llama? Ese ápice de buscarle el significado más pequeño a una ley que hizo Vizcarra para destituir el Congreso, de la misma manera lo destituyeron a él de presidente, sacando así un pequeño significado en la palabra de, ¿cómo se llama?, incapacidad moral, para destituirlo a él. Sí. ¿No? Pero la diferencia es que lo que hizo Vizcarra sí tenía legitimidad, porque a la población le encantaba que el Congreso se cierre, pero no tenía legitimidad que lo sacaran a él, por más que el Tribunal Constitucional también le dio la razón al Congreso, solo porque la gente quería a Vizcarra, ¿no? O por lo que la gente odiaba al Congreso, porque la gente no quería de presidente Merino. Entonces eso es muy irónico, también, la forma en la que Vizcarra era muy bien visto, ¿no? Vizcarra creo que estaba bien y pasó varias reformas, ¿no? También. No hizo nada. O sea, hizo lo típico que hace un presidente, como que da su mensaje, abrir algunos hospitales, pero mayormente él se lo recuerda por su lucha contra el Congreso, ¿no? Que él lo denominó lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, se lo recuerda de esa manera, y pues así se le pasó como 5 o 6 meses, ¿no? Y como la gente también odiaba eso, pues se encariñó con él, ¿no? Pero y luego hizo mucho en sí. Creo que disolvió el Congreso y hubo nuevas elecciones, ¿no? No sé qué. Ahí no supe. Creo que desapareció prácticamente el partido de Keiko, ¿no? De tener mayoría casi total, a muy poco. Sí obtuvo representación, pero muy poca, ¿no? Pero pasó la valla, ¿no? Porque el partido de Keiko es un partido de tiempo, y siempre hay fujimoristas así bien afines que hagan lo que hagan, nunca van a dejar de ser fujimoristas, porque tienen ese recuerdo de Fujimori, porque tienen esas, ¿cómo se llama?, ese sentido conservador, ¿no?, que tienen los Fujimori, y que aparte son una derecha, como que le dicen, una derecha achorada, o sea, una derecha popular, una derecha que no es técnica, sino que es más populista, ¿no? Para que veas que no solo la izquierda es popular. Entonces, no, claro, sí. Ese sentido solo es lo que convence, tiene se puede decir, su 5 o 6% de votaciones aseguradas. No, ya lo demás es convencer a la gente. Entonces, por eso ha podido pasar al Congreso que has pasado ahorita, siquiera algunos congresistas, ¿no? Este Congreso que mandé después es el que destituyó a Vizcarra. Sí, exacto.
basado, ¿qué congreso? No recuerdo ese congreso, creo que también lo habíamos visto aquí en el grupo, cuando salió el partido Unión por el Perú, que era el partido de Antauro. Claro. Qué meme, o sea, nadie pensó que el partido de Antauro iba a tener ¿cómo se llama? Representación, pero tuvo representación por la misma razón por la que Keiko Fujimori ganó en las elecciones de primera vuelta de 2016 y por la misma razón que ahorita está Pedro Castillo en la segunda vuelta, por ese voto de gente en las provincias que quiere una propuesta diferente. O sea, los limeños, ¿no? O las personas de zona urbana como yo, no en mí específicamente, pero en general suelen querer lo típico, no mantener el status quo, algo que no haga muchas reformas, nada, pero las zonas de provincia, ¿no? Esas zonas de provincia sí quieren un cambio radical. Y siempre cada elección tienen a su candidato que les llena de flores para que lo elijan a ellos, ¿no? En 2016 fue, en este caso, Keiko Fujimori, que logró unir, de hecho, la zona urbana con la zona rural para que lo voten a ella. En el 2000, bueno, en las elecciones congresales fue Antauro, y también es Frepap en parte, ¿no? El pescadito. Y esas elecciones son Pedro Castillo, entonces es algo que se repite en cada elecciones. No, solo que en este caso le tocó la oportunidad a un izquierdista, a una izquierda socialista, ¿no? Como lo es el de Pedro Castillo. También es conservador, ¿no? Socialmente. Sí, conservador socialmente, porque aquí, bueno, ellos son una izquierda, como dice, una izquierda provinciana, o sea, no tienen esa influencia de la izquierda europea, como la tiene, por ejemplo, la candidata Verónica Mendoza, que son más progresistas, abiertas a las teorías sociales que ha estado implantando la izquierda en Europa. No, aquí no son así. Aquí esa izquierda que ganó es una izquierda conservadora, es una izquierda que quiere la tradición familiar, quiere más indigenista, ¿no? Es una izquierda que no está... una izquierda católica. Rural, ¿no? Rural, sí, además las zonas rurales... Las zonas rurales son muy conservadoras, ¿no? Tradiciones, católicos, sí. Pues en contra de toda la cosa progre casi, ¿no? Sí, y en contra de los blanquitos también. Ay, racista, vaya. Exacto, como en México se ha popularizado el término whitexican. Aquí también solo lo llaman blanquitos a las personas que son de zona urbana, como Lima o Arequipa o esas zonas, para denigrarlos, ¿no? Porque usualmente son los blanquitos los que quieren ese status quo, ¿no? Los que quieren mantener... Es que ellos ya están bien, o sea... Sí, ellos ya están bien. Si tú estás bien, pues no te va a interesar cambiar las cosas, ¿no? Porque pues ya lo tienes bien todo. Pituco. No, Pituco es más el que tiene dinero. No. Para los que no sepan, en la primera imagen donde está Rosita y dice Hernando de Soto, creo que es la zona de Lima. Soto. Y antes de que pasaran Keiko y Castillo, creo que se vislumbraba a De Soto y a Verónica, ¿no? Que eran los que querían, o los favoritos. Bueno, de hecho, nadie pensó que Keiko Fujimori iba a pasar a la segunda vuelta, porque hace una semana Keiko Fujimori estaba como quinto o sexto puesto y adelante estaba Hernando de Soto, estaba otro candidato de derecha católica como Rafael López Aliaga, y estaba la izquierda europea, ¿no? La socialdemocracia representada por Verónica Mendoza, ¿no? Y recién ahí estaba Keiko, bien atrás. Entonces como que Keiko iba a pasar desapercibido. No sé cómo en las últimas semanas subió y llegó a pasar a todos esos y ahora está en segunda vuelta. La verdad, a mí me dejó bien loco eso, porque no se la veía representando. Habían 4 candidatos de derecha en la ¿cómo se llama? En la cima de las elecciones, y solo un candidato de izquierda, que era Pedro Castillo, ¿no? Ya la candidata de la socialdemocracia, Verónica Mendoza, se fue bien abajo. Entonces, mayormente es la culpa de eso, ¿no? La culpa de que la derecha se dividió mucho, porque Keiko dividió a la derecha, porque la gente no dejó de votar por Keiko, no porque tuviera una ideología que no le gustase, sino por sus casos de corrupción, porque ya era mal vista, no porque se la estaban acusando de tener una mafia dentro de su partido, de lavado de activos, de un montón de cosas que le bajaron mucho su credibilidad como persona,
pero no por su ideología. No, su ideología se pasó a los votos de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga. Eso dividió a la derecha en tres candidatos que eran esos. Y en total esos candidatos lograron como un 30%, porque Hernando de Soto logró un 13% o un 12%, Rafael López Aliaga logró 13%, Keiko logró un 15% o algo así. Entonces en los tres candidatos había un 30 y tantos por ciento que si se juntaban pasarían a Pedro Castillo sin ningún problema. Pero se dividió por culpa de Keiko Fujimori, no por la mala imagen que dio. Entonces eso fue también en causa el problema por el que Pedro Castillo llegó tan alto, ¿no? Porque en sí 18% no es tanto, ¿no? Pedro Castillo ganó las elecciones con un 18-19%, que no es tanto, tipo... Sí, 19%. Claro, en otras elecciones se definían, el primer puesto siempre tenía entre 30, 25% más o menos, o 25% a veces ni te alcanzaba para llegar a segunda vuelta, ¿no? Como le pasó a Lourdes Flores en 2006. Entonces, fue una serie de situaciones que no se esperaban la que llevó a Pedro Castillo a estar primero. La verdad, fue bien extraño, para todos fue bien extraño. Y la razón se espera que ahora todos los votos que se dividieron o se organizaron en la derecha vayan todos a Keiko. Claro, vuelvan a Keiko Fujimori y pues de esa manera, a menos que Keiko Fujimori la cague, diga algo estúpido o un candidato de ellos diga algo tonto o algo así, o capaz Pedro Castillo se entibiezca, ¿no? Porque eso suele ser algo que puede pasar. Por ejemplo, Alejandro Toledo se puso tibio cuando, bueno, más populista cuando iba a estar en las elecciones del 2001, ¿no? Ollanta Humala, que era como lo mismo que Pedro Castillo en las elecciones de 2011, tipo, todo el mundo le acusaba con la izquierda de Chávez y que su plan de transformación nacional entonces iban a llevar a Venezuela, es lo mismo, pero cuando pasó segunda vuelta, Ollanta Humala firmó una hoja de ruta que le garantizaba que no iba a cambiar el modelo económico, que iba a seguir con las empresas privadas, que iba a seguir con las concesiones, y se entibiezó, ¿no? Se puso más tibio. Cosa que no ha hecho Castillo. Claro, y por esa razón ganó las elecciones, ¿no? Entonces, lo que ahora Pedro Castillo capaz haga sea volverse más tibio para ganar los votos de las personas que digan, no, mira, él no es terrorista, no nos va a llevar a Venezuela, ¿no? Yo escuché... Puede ponerse radical y seguir con sus declaraciones de, ¿cómo se llama? Radicales, ¿no? Y de esa manera igual puede ganar, la verdad no lo sé, la verdad puede que gane o no, yo estoy muy inseguro ya. Lo que escuché cuando ganó la primera vuelta fue que llamó a los otros partidos a reunirse con él para dialogar. Entonces, sí, a lo mejor ahí llega a acuerdos con ellos, como tú dices, y a lo mejor se desiste de algunas cosas más radicales y toma algunas propuestas de los demás, ¿no? Ahí como que van a estar negociando. Igual Keiko va a estar negociando el apoyo de Soto, porque creo que Rafael López Aliaga habló bien, ¿no? De Pedro Castillo, por ejemplo. No, sí, pero mira, Rafael López Aliaga es como un Donald Trump aquí en el Perú. Tipo, hasta hizo lo mismo cuando perdió las elecciones, hizo lo mismo que Donald Trump, quiso recontar los votos para verificar que no perdió. Así que... sea, medio meme el señor. Claro, medio meme, sí. Y solo habló bien de Pedro Castillo porque era provida, ¿no? Era antiaborto, ¿no? Igual que él, pues claro. Sí. Y después se dio cuenta que realmente Pedro Castillo tiene un montón de cosas que difieren con él y ya se retractó, ¿no? Dijo que no, yo no voy a apoyar el comunismo y todo eso, ¿no? Y... bueno, ahí dicen, mira, ¿por qué votan por los Fujimoris? Ya lo expliqué antes, Fujimori tiene un partido y un nombre bien consolidado. Y aparte, fíjate que De Soto lo consideró a los Fujimori no tanto como un partido o una ideología, sino como una dinastía. Porque ellos harían lo que fueran para quedarse con el voto popular, con el voto que los mantenga en el poder. Cuando Alberto Fujimori entró al poder estaba postulando en los 90, él fue el outsider tipo Castillo ahorita. Siempre estaba, en las regiones, en las provincias, estaba con el pueblo, estaba haciendo sus mítines ahí grandes. Él siempre tenía un discurso pro Estado, no tipo engrandecer al Estado, enaltecer al Estado
no vamos a aplicar el shock, no vamos a aplicar medidas para que las empresas privadas vengan a destruir el país. Así lo decía él. O sea, él se llevaba ese voto popular, y que en ese tiempo el voto popular era un voto de mantener el status quo, ¿no? Mantener lo que Alan García más o menos estaba haciendo, ¿no? Y así estatista, ¿no? De Alan García, ajá, que dejaron, sí, solo los limeños, los de la zona urbana querían hacer la reforma de Mario Vargas Llosa, que era la reforma liberal, ¿no? Que era cambiar el modelo económico, darle menos poder al Estado y todo eso. Pero Fujimori logró ganar la candidatura con esas medidas más de izquierda que de derecha, o sea, más pro Estado, más intervencionismo, más control del mercado que otra cosa. Pero cuando llegó al poder, llegó de Soto, o sea, Soto y otros asesores más que lo convencieron de que esa no era la medida, y cambió su decisión solamente para seguir quedándose en el poder y para seguir teniendo apoyo popular, ¿no? Entonces, cada movimiento que hacía Fujimori era para mantenerse en el poder, para mantener el apoyo popular que ellos tenían. Sus actuaciones de dictador, tipo modificar aquí hay algo que se llama los diarios chicha, ¿ya? No sé si algo parecido habrá sucedido en México, pero tipo Fujimori controlaba las empresas privadas de periodismo para que publicaran diarios que no informaran en nada a la población de lo que realmente está sucediendo, y publicaran tipo imágenes de, ¿cómo se llama?, bien extrañas, imágenes de ovnis vienen a invadir aquí el Perú, o de imágenes de prostitutas o cosas así, ¿no? Consigue a esta chica acá, ¿no? Cosas que hacían interesar a la población en otras cosas que no sea la política, ¿no? Y eso era financiado por el gobierno, por Fujimori, para que la población no se interesase en los actos de corrupción que estaba haciendo Fujimori en ese entonces. Entonces todo era para que Fujimori se quedara en el poder, para que sigan teniendo apoyo popular y para que sigan manteniéndose ahí. Entonces eso mismo está haciendo Keiko Fujimori ahora. Keiko Fujimori está siguiendo esos pasos, ese tipo de actitud lo está siguiendo. Quiere mantener ese apoyo popular que dejó su papá, Alberto Fujimori, y por eso Keiko Fujimori podría cambiar su discurso a una derecha, o hasta con medidas más cercanas a las de Pedro Castillo, solamente para quedarse con ese apoyo popular que tiene Pedro Castillo, ¿no? Entonces, por eso yo lo definiría más a los Fujimori como una dinastía, ¿no? Y por eso hay gente que aún sigue votando por ellos, porque ellos siempre van a buscar el apoyo popular, un apoyo populista, ¿no? Siempre van a querer mantenerse en el poder. Sí. Claro, o sea, es el poder a toda costa, o sea, no hay ideología más que preservar el poder de cualquier forma. Exacto. Y por eso han llegado a la segunda vuelta en estas tres últimas elecciones, en 2011, en 2016, en 2020, porque siempre cambian su discurso, siquiera un poco, ¿no? Refrescan la imagen de su persona, ¿no? Por ejemplo, ahorita Keiko Fujimori, después de estar en prisión preventiva por casi 2 años, ¿sabes? ¿Cómo ha podido volver a segunda vuelta? ¿Por qué? Porque refrescó la imagen de su persona, diciendo, ahora sí he cambiado, ahora sí voy a entablar relaciones, ahora sí voy a ser más pacífica, ahora voy a tranquilizar, todo eso, ¿todo para qué? Para seguir teniendo el apoyo popular, para seguir en el poder. ¿Le permitieron volver a pues postularse aún cuando ya tiene cargos, pues? No, está en investigación. ¿Todavía? Está en investigación. Su investigación está durando como 5 años, pero sigue en investigación por lavado de activos, por mantener una mafia dentro de su partido, por actos de corrupción, por un montón de cosas, pero aún está en investigación, no hay sentencia. Pero ya está el antecedente, ¿no? Sí. Yo que recuerde, por lo menos aquí en México, no sé si alguien... En lo que yo recuerde, si los candidatos llegan a tener antecedentes penales, aunque sea algo, no les permiten. Bueno, que yo sepa, hubo uno que metieron a la cárcel y ganó las elecciones y gobierna un municipio desde la cárcel o algo así. Sí, bueno, aquí solo tiene investigaciones, o sea, aún no hay ninguna sentencia firme que haya acabado su juicio, ¿no? Y ha estado en prisión preventiva. De hecho es prisión preventiva para que
no haya problemas en la investigación, o capaz algunos candidatos o algunas personas cuando la están investigando se largan del país, ¿sabes? Y se ponen seguros en una embajada como Alan internacional. García, ¿no? Como Alan García, exacto. Alan García lo hizo como 3 veces, de hecho, en el gobierno de Fujimori. En el gobierno ya la última, de Fujimori la última creo que no... Se escapó a Colombia y volvió para las elecciones. La última después, creo que no lo dejaron, no le dieron cobijo en la embajada y se suicidó, ¿no? Ya, la última vez. No, creo que sí, no me acuerdo, la verdad. No, le habían dado prohibición de salida del país. O sea, eso era su dictamen por mientras investigaban, ¿no? Para que no saliera del país, entonces tenía que quedar aquí en el Perú. Y en una de esas, en su juicio, ordenaron el embargo de sus bienes en su casa. Entonces fueron ahí a su casa, le dijeron a Alan García, tenemos que investigar algunas cosas que tienes aquí en tu casa para ver si tienes algo delictivo o algo así, ¿no? Y Alan García dijo, ya está bien, me voy a ir a mi cuarto por un rato. Sí, y ahí se suicidó, ¿no? Se pegó un tiro. Yo había leído antes, unas semanas antes, que había intentado pedir asilo, no sé en la embajada de qué país, no recuerdo de qué país, intentó pedir asilo en una embajada y no lo recibieron. Y pues ya después pasó lo que dice. Sí, yo también creo que sí pidió asilo, pero ese asilo de hecho que pidió fue una razón más para que los fiscales que lo investigaban pidieran que que él no pueda salir del país, que Alan García no pueda salir del país, porque está pidiendo asilo y porque todas esas cosas, porque hay peligro, ¿no? Entonces, por eso se queda el país. Yo tampoco me acuerdo del país exactamente el que pidió. Creo que fue Colombia, porque Alan García siempre se va a Colombia. O capaz no, porque en los años 2000 Colombia tenía un presidente de izquierda, creo, y que como Alan García era proclive a eso, sí lo mantenía ahí, pero ahorita no. Entonces no sé. Déjame buscar el país. Uruguay. Quiso ir a la embajada de Uruguay. Claro, Uruguay. Uruguay siempre se va a ese tipo de países. Bueno, y ahora tenemos a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, las dos peores opciones. Literalmente los dos son los que más antivoto tienen. O sea, como el 50% de las personas aquí en Perú habían dicho que jamás en su vida votarían por Keiko Fujimori si es que tuvieran que hacerlo, jamás en su vida, como el 50% de personas. Ahora, no sabemos cuántas de esas personas se van a retractar viendo que al otro lado está Pedro Castillo, ¿no? Sería muy puede ser, claro, porque va a necesitar esos votos. Y ahora, como Pedro Castillo nadie lo conocía, entonces la gente no sabe nada del hecho. Pedro Castillo lo tiene más fácil, porque a él no lo conocen mucho. Aquí con Fujimori sí lo conocen, y va a tener muy difícil el convencer de que no es tan mala. Pero creo que Pedro Castillo solo tiene un montón de apelativos que le han puesto en estas últimas semanas, por terrorista, senderista, comunista. Son apelativos que le han puesto en esta semana, y Pedro Castillo la tiene muy fácil para rebatirlas, ¿no? Entonces se le puede hacer mucho más sencillo a Pedro Castillo ganar las elecciones que a Keiko Fujimori. Eso es lo malo, porque realmente Pedro Castillo es ¿Y hay encuestas de preferencias entre ellos dos o no? Hasta ahora no, porque aún falta. En el 6 de junio va a ser las elecciones, y recién ha pasado una semana desde que ganó Pedro Castillo la primera vuelta, así que aún falta para unas encuestas. Ya. Y supongo que tú prefieres a Keiko. Yo prefiero Insurrección, pero como porque tengo que seguir votando, porque aún soy joven, asco, ¿no? Aún quiero una vida política por delante, quiero seguir con mi libertad, entonces tendré que votar por alguien. No sé, la verdad. Yo creo que Keiko, porque es mantener el status quo, ¿no? Por mientras no. Pero el problema de Keiko pues es la corrupción, ¿no? Y todo esa es la cosa, pues. O sea, es muy inseguro lo que va a pasar con Pedro Castillo, pero con Keiko Fujimori es seguro lo que va a pasar, ¿no? Que va a mantener el status quo, capaz no cambien muchas cosas, pero seguro que va a haber un caso de corrupción entre su gobierno, ¿no? Y lo malo es que cuando eso pase, la van a querer vacar, y va a haber más crisis política de 3 presidentes en una semana.
Ya va a ser un lío. Y aparte, no veo a Pedro Castillo también con total comodidad cuando llegue al poder. Porque Ya, yo Pedro pienso Castillo, que va a ser, ajá, yo Pedro pienso Castillo, que va a ser más como Evo Morales. sí, y puede que no le salga tan bien, porque Pedro Castillo yo creo que es más como se dice, un títere. Realmente no parece parece que está yendo más a las elecciones por emoción, porque realmente O sea, tiene la dices que esperanza de hacer un hay país alguien detrás. mejor, y hay personas detrás con una ideología marcada, con un plan de Lo del gobierno sendero, marcado, ¿no? que van a estar con él gobernando. No digo que sean terroristas ni senderistas, eso no creo, pero realmente Pedro Castillo sería más un títere, ¿no? Por eso sería diferente. O sea, tú dices que porque Pedro Castillo no es el líder de su legítimamente... partido, es como una imagen nada más. No es como Evo Morales, que él realmente sí era el líder, ¿no? Claro, él sí era el líder ideológico, ¿no?, de su partido, que él ponía las pautas de cómo se iban a hacer las cosas. Pero Castillo me parece Chávez. Sí, y como Chávez, ¿no?, que era un comandante, aparte que tenía apoyo militar, ¿no? Chávez, Fidel Castro también tenía apoyo militar completo, ¿no? Evo Morales Castillo no es el líder de su movimiento. Castillo, o sea, dices que va a tener más peso el partido y la gente que está gobernando ahí dentro de su gobierno, y no va a ser tan personalista, ¿no? Sí, como fue... y aparte tendrá que convencer también a los, ¿cómo se llama?, al servicio militar, al ejército, para tener legitimidad, ¿no? Porque, como digo, como no es un líder, como no es un comandante como Chávez, no es parte del ejército, así como Fidel Castro, no va a tener el apoyo militar de una. Como Odria, como va a tener Velasco. Como Odria, como Velasco. Entonces, va a ser un lío, la verdad. Ambos, tanto Keiko como Pedro Castillo, va a ser un lío lo que salga de ahí. Yo tengo miedo de que llegue el 6 de junio. De Keiko tú ya te la sabes, ¿no? Ya sabes qué esperar de Keiko. Sí, pero Castillo, ya ¿no? sé qué esperar de Keiko. Lo mejor que puedo esperar de Keiko es que su asesor sea de Sotogot, y pueda, ¿cómo se llama?, más o menos dejar las cosas como están. No, porque De Soto no plantea dejar las cosas como estaban. Lo que me gustaría es que pueda ser su asesor para empequeñecer esas brechas sociales que hay entre la gente rural y la gente urbana, ¿no? Que es precisamente esas brechas sociales las que producen las crisis políticas que hay cada 5 años, ¿no? Porque una gente que es la zona urbana tiene una concepción totalmente diferente a cómo se vive la política de cómo es la zona rural, ¿no? Sus aspiraciones son totalmente distintas, y por eso siempre están muy desconectadas, claro, ¿no? y por es eso como siempre, si fuera otro país. Exacto, y por eso siempre en las elecciones suelen suceder estas dos disparidades, ¿no? Cosas que nadie se explica cómo puede pasar, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Capaz en las zonas rurales no se explican cómo puede pasar Keiko Fujimori, ¿no? Y aquí no nos explicamos cómo pasa Castillo. Entonces, son dos cosas muy desconectadas, y que la tendencia internacional es que esa zona rural se tiene que ir modernizando, tiene que ir abriéndose, y usualmente eso se hace pues con el plan que tiene De Soto, ¿no? Con el plan que Fujimori no quiso implantar hace 30 años, y que ahora espero que Keiko Fujimori lo haga. No siquiera eso sería mi única esperanza para ver si puedo votar por Fujimori, por Keiko, o si no, no sé, me hago el harakiri y ya está, y ahí acabó. Rompes la boleta. Dibujo una pichulita en la boleta para, sí, para o sea, está complicado, ¿no? Son dos escenarios muy complicados. Una candidata pues muy manchada, ¿no? Por su pasado, por la corrupción, por el legado de Fujimori. Y en México, lado, ¿y en México no hubo algo parecido? Fíjate que pues AMLO ganó. Digo, AMLO claro, no es como Castillo, pero así lo ven, pues. Pero AMLO pues ya tenía un pasado político, ¿no? Yo sé, ya era bien conocido en México. Una carrera bastante larga. Claro, sí, soy de 30 años. Desde 30 años antes de los 2000 ya estaba. Sí, desde el finales de los 80s o durante los 80s empezó, y a inicios de los 90s fue cuando se dio a conocer, y luego lo quisieron destruir mediáticamente y salió al revés porque le dieron más publicidad. Fue como el fenómeno de Trump.
Le habían hecho fraude, ¿no? En las elecciones de 2006, creo. Le hicieron... El primer fraude que le hicieron, no recuerdo si fue en el 80 y tantos, fue para ser gobernador de su estado, en Tabasco. Primero le hicieron fraude electoral a un candidato que él apoyaba, creo. Luego le hicieron fraude electoral a él. Y después, en las elecciones de 2006, le hicieron fraude electoral también. Y luego en 2012 hicieron otro fraude electoral, pero de forma diferente, porque ahí lo que hizo el PRI, que es parecido a los Fujimori y así, lo que hicieron fue que desviaron un montón de dinero del presupuesto de los estados y del gobierno y lo usaron para darle dinero a la gente para que votara por ellos. Fueron a todos los lugares rurales, a todas las zonas pobres, y les regalaron dinero, materiales de construcción, animales de corral, lo que fuera, para que votaran por ellos, y así le arrasó para ganarle a AMLO. Y eso es ilegal, últimas, claro que es totalmente ilegal, pero la autoridad electoral siempre lo hacen. Aquí es más o menos legal, siempre y cuando no sea dinero del Estado. Claro, no, ahí todo era del Estado desviado y sí fue todo un rollo, y la autoridad electoral dijo: no, pues sí pasó esto y sí fue todo ilegal, pero como no fue tan ilegal, pues entonces está bien. Y después, en estas últimas elecciones de 2018, hicieron lo mismo los del PRI, pero esa misma gente votó por AMLO. O sea, aceptaron todo el dinero y todo el soborno y todos los regalos, pero fueron y votaron por AMLO. Toda la gente que normalmente tenía el PRI así cautiva para que votara por ellos, fueron y votaron por AMLO, y eso fue lo que lo catapultó con 53%. Wow. O sea, todo el discurso contra AMLO, pues es ese mismo que tú dices, que decían de que nos volvería a Venezuela. Sí, lo mismo. Sí, eso sí lo escuchaba. Claro, pero sí, siempre depende de cómo es la persona, ¿no? Por ejemplo, AMLO, por más que dijeran eso a mí, yo revisaba su plan, revisaba su ideología y no te daba esa sensación de que iba a ser Venezuela, ¿no? Era totalmente diferente. Y antes sí era más radical, pero las últimas 2 elecciones lo estuvo diluyendo. Incluso hoy hace rato vi que publicó él en su Facebook una foto donde dijo que almorzó con Carlos Slim, el hombre más rico del país y que tiene las empresas más grandes y que fue beneficiario de las privatizaciones, etcétera. Y el gobierno está haciendo negocios con él, están construyendo trenes, el aeropuerto y demás cosas. Y realmente ves que más o menos es como Alan García en su segundo gobierno. No, yo lo vería más como, sí, como Alan García, más como Ollanta Humala. Claro. Yo lo vería más como él, que también tenía un pasado bien turbio, ¿no? Porque era, ¿cómo se llama? Acompañaba a Antauro a sus revueltas y todo ese aspecto, pero después se fue entibieciendo, tanto al punto de que su padre sí era bien radical, de Ollanta Humala, lo despreciaba políticamente, ¿no? Su padre era bien marxista, de hecho, de Ollanta Humala, y los crió tanto a Ollanta como a Antauro para que llevara sus ideas de El Hijo del Sol a la política, ¿no? Pero pero Ollanta Humala dijo: no, me mucho el arpeo, yo voy a hacer mi política, mi asilo. Y claro, así llegó a la presidencia, ¿no? Entibieciéndose. Entonces, fue una centroizquierda así leve, ¿sabes? Tipo, te subo un 1% de impuestos a los ricos, aumento el sueldo mínimo un poquito, así, ¿no? Cosas así, pero con esas cosas, por ejemplo, se llevó como el 70% de aprobación del país en 2 años. No, tipo lo que también le pasaba a AMLO. Yo veía que AMLO también tenía como muy alta aprobación, creo que hasta ahora tiene muy alta aprobación. 60%, sí, 60%. Claro, nada más que Ollanta solo lo tuvo 2 años, porque después vino Alan García, después vinieron un montón de congresistas fujimoristas a decir que su esposa como que le hacía todo el trabajo, que su esposa era la que mandaba, y de ahí salieron unas notas de su esposa, de Ollanta Humala, que debo decir su esposa es 10 de 10, la verdad es muy bonita. Exacto. Y unas notas que ella había escrito diciendo que iba a comprar un montón de cosas con dinero del Estado
cosa que no es cuestión de la primera dama que tenga que hacer, ¿no? La primera dama no es la que tiene que manejar ese dinero público. De salir un problemón ahí de corrupción, de búsqueda de quién escribió esta cosa acá, de quién hizo esta cosa acá, y así se bajaron Ollanta, ¿no? Entonces, no sí había escuchado, sí. Claro, no es por su mal gobierno que haya hecho, sino porque una tontería, ¿no? Que hasta ahora no... Claro, y dicen que Verónica Mendoza también, que es otra candidata de centro izquierda, que escribió ahí, pero creo que hasta ahora no se ha aprobado. Bueno, es una tontería, ¿no? Así que no sé la verdad si AMLO tiene tanta oposición en México, ¿por qué no le han inventado algo así? No tiene. El problema es que la oposición, AMLO los destruyó. No, claro. La oposición está peleada entre ella misma y no tienen cero credibilidad, o sea, son como Keiko, y se juntaron todos contra AMLO y nada más demostraron lo que AMLO siempre había dicho, que todos los demás partidos simulaban ser rivales entre sí, pero en realidad se juntaban todos contra él, y ahorita ya literalmente se juntaron todos contra él, y ahorita vienen elecciones parlamentarias. Aquí hay dos cámaras, pero nada más se renueva una, y AMLO le sigue ganando 4-1 a todos, les gana por el doble a todos los demás sumados, y para gobernadores se van a renovar 15 gobernadores de 31 o 32 que son, pero, y AMLO va a ganar en 10, bueno, su partido. Por ejemplo, había visto que hay a una gobernadora esa de donde está el político meme de México, de León. Nuevo León. Estaban postulando que se bajaron a la candidata de Morena por un posible caso de corrupción o algo así. No caso de corrupción. Resulta que ella estaba inscrita en la secta esa Nixium de esclavos sexuales, y cuando le preguntaron ella dijo que no conocía al fundador, que nada que ver, y al final y el PRI, que iba en tercer lugar en las elecciones, un segundo, sacaron un video donde sale ella con el fundador de la secta, y ahí toda embobada viéndolo como si fuera el Mesías, y eso le tiró las preferencias electorales. Pero fíjate que ese estado igualito con Ollanta, igualito con Ollanta. Sí, es que el error de ella fue negar todo, y ahí sacaron el video y ahí la tiraron. Así fue igualito con Nadine, cuando le preguntaron sobre las agendas, ella decía, no, yo no he escrito nada, yo no he hecho nada, esa no es mi letra, y después le probaron que sí era su letra y se quedó muda, ¿no? Déjate, busco la encuesta. Igualito que Vizcarrita. Ven, y ese gobernador de León, severo meme. Sí, o sea, como ves, la gente de ese estado no está bien de la cabeza para votar por ese man. Ese man también fue candidato. Yo soy de la ciudad de León, pero ese es el estado de Nuevo León, es diferente. Mi ciudad está en el estado de Guanajuato. Ese es el estado meme. Sí, el estado de Nuevo León. No, el estado meme es Tlaxcala. Pues tendría que existir para ser meme. Tienes razón, pero bueno, sí existe, o sea, ¿cómo te atreves a insultar a nuestro ícono de las escaleras eléctricas? Y donde yo vivo es ahí, en el municipio de León, donde está la ciudad de León. Chale, doxeo. Es diferente. Ya saben, chicos mexicanos, vayan a buscarlo. Pensé que estaba en Ciudad de México, ni modo. Ay, no me queda muy lejos. No, yo nací en la Ciudad de México y viví 3 años, primero 3 años en la Ciudad de México, y luego Chilango en el norte. Luego me mudé a Irapuato y después a León. Técnicamente no es el norte es de Zacatecas para arriba. Para mí México Norte es desierto, y ya está. Sí, aquí no es desierto todavía, es semiárido o subtropical. Matorral. Sí, exactamente. Y ya arriba de Zacatecas, San Luis Potosí, es el norte. El peor escenario es que liberen un video de AMLO cogiendo con una mula y lo bajen de las encuestas. Pero bien por México. Bueno, estaba ese rumor, esa leyenda urbana de que en su pueblo natal había una noticia de un
de un periódico local. Dividí el país en norte zoofilia y sur. Todo lo que está arriba de la línea roja es el norte, donde se casan entre primos y votan por el Bronco y cosas así, ¿no? Y solo conocen la carne asada como comida y cosas así, ¿no? Rico. Y abajo es el sur. La Ciudad de México está todavía más abajo. Yo solo fui a Cancún cuando fui a México. Severa selva más incómoda, ¿no? Puros mosquitos. Te iba a preguntar si estas elecciones si son oficiales o son producto de los presidentes internos, y que en un periodo no mayor del presidente interno tenía que haber nuevas elecciones, no, o sí es un proceso normal. Sí son oficiales, sí son las elecciones normales. Nada más que... Pero las anteriores no, las anteriores fue por el nuevo Congreso, porque Vizcarra lo había disuelto. Claro, las anteriores son por el Congreso, que solo iba a durar un año, ¿no? Porque eran extraordinarias esas elecciones del Congreso. Ya, ¿y cuándo? O sea, dices que son el 6, ¿o cuándo? ¿Fue en junio? El 6 de junio. 6 de junio. Igual que aquí. Igual que aquí, que son las elecciones. Otra vez hora de opacar las elecciones de otro país. Fíjate que no creo que se opaquen las de Perú en los noticieros, porque son nada más legislativas aquí. Claro. Estatales. Igual en Ecuador era solo elecciones de segunda vuelta, ¿no? Que es más sencillo, ¿cómo se llama? Verificar los votos, porque solo son dos. Entonces... claro. Ahí en Ecuador lo que estuve leyendo es que ganó Lasso, porque el que quedó en tercer lugar, que no pasó a la segunda vuelta, llamó a anular el voto o a no votar, y entonces todos esos votos los pudo haber recibido Arauz, porque es de una izquierda que se oponía a Correa, los de que hicieron abstención, y por eso pasó. Ya. No sé, muy raro las elecciones de Ecuador. No le preste mucha atención, pero... Que han sido las primeras elecciones de Ecuador donde no hay locura de que no las reconocen y que están en 3 meses de protesta, y no. Aquí todo el mundo las reconoció. Correa dijo que perdió, y Lasso dijo que ya no iba a continuar con la persecución que estaba haciendo Lenin Moreno de Correa. Lo que sí dijo Lasso es que no iba a invitar a Maduro y que el presidente legítimo de Venezuela era Guaidó, pero bueno. Ya. Ni los gobiernos de derecha de Europa reconocen a Guaidó, ya hacen todo lo... No, ya. Es un meme muerto, pero hay cargos con Maduro. Sí, no. Probablemente es un gesto simbólico nada más, ¿no? Sí. Fíjate que si hubiera ganado la izquierda en Ecuador, yo también hubiera querido que gane Pedro Castillo. Así hacemos el Plan Cóndor 2021 contra Estados Unidos. Invaden Bolivia y después... La patria grande. Pero ahora Evo, porque Evo dijo que Castillo obtuvo la mayoría de los votos con propuestas como las suyas, ¿no? Sí, bueno, es que en el mismo plan de gobierno de Pedro Castillo habla, ¿cómo se llama?, de que muchas propuestas las toma de Maduro, de Rafael Correa, de Evo Morales, de Fidel Castro. O sea, no son propuestas tan suyas, no solo queriéndola aplicar en el contexto peruano. No. Entonces... Y aparte eso también es algo diferente, ¿no? Porque el contexto boliviano es muy diferente al contexto peruano. Ahí no hay tanta, o cuando llegó Evo Morales al poder no había tanta urbanización y tanto... no había tanta segregación, porque ahí la mayoría sí era de un pueblo rural o tenían descendencia rural. ¿Sabes? Los que vivían en La Paz, los que vivían en Sucre, vivían también en sus casas rurales. Era muy diferente a como se vivía o como se vive aquí en Perú, ¿no? Entonces aplicar esas políticas que aplicó Evo Morales en su país a Perú es como que dejar en vilo o dejar ignorado a los 10 millones de limeños que viven
toda su vida en Perú a todo el mercado internacional que se abrió, o sea, dejar todo eso en el olvido o dejarlo regulado para aplicar las políticas de Evo Morales en un país como Bolivia, ¿no? Que era casi todo rural cuando llegó Evo Morales al poder. Entonces era el país más pobre del continente y de toda América después de Haití. Creo que era el país más pobre antes de sí. Es el país más pobre. Claro, de Sudamérica creo que es Venezuela, que tiene un 70 y tantos % de pobreza, o sea, de personas. Tiene un 70%. Bueno, se dice que hay un 95% claro, de pobreza. No, es que tiene un 70% de pobreza o algo por el estilo, pero tiene como un 20% más de personas que están a punto, tipo rasgando ese sector de clase pobre, ¿no? En Venezuela, que están entrando. Que un año están de pobreza y que otro año no, casi, ¿no? Entonces, ese problema tiene Venezuela. No, Bolivia sí. Bolivia sí se ha salvado así por los pelos porque se ha podido controlar bien todas las industrias que han nacionalizado. No, cosa lo que no creo que pasa es acá. Que casi no las nacionalizó como tal, sino que hizo que el gobierno tuviera un poco más del 50% de las acciones de la empresa, pero más que nada dejó a las empresas prácticamente como estaban. Simplemente tomó el Estado control de las acciones. Claro, aquí quiere hacer algo parecido a Pedro Castillo, pero en vez del 50% quiere el 70% para el Estado. Y de hecho hay una entrevista muy curiosa con Pedro Castillo que se ha estado viralizando ahora último, en la que le preguntan si ese impuesto a dónde va a ir, a qué parte de la empresa, ¿no? Y Pedro Castillo dice a la utilidad de lo que produzca la empresa. Y es como bien raro, ¿no? Porque la utilidad es la venta neta que tiene la empresa, tipo la venta neta después de ya quitarle los impuestos, ¿no? A la empresa concesionaria. Gastos. Es que antes de los impuestos hay una utilidad que, como dijo ¿dónde está? Nisa. Claro, pero eso es venta directa de la empresa. Sí. Entonces, sí, se supone, antes de pagar impuestos tienes una utilidad bruta, por decirlo, en el que, como tú dices, ya cuando pagas todos los gastos y lo que te queda, esa es la utilidad bruta, y seguramente eso es lo que a él le quiere cobrar impuestos a eso. Bueno, sí, si hablamos técnicamente, la utilidad bruta es solamente cuando quitas todo lo que son las ventas netas, que quitas todo lo que son los costos de venta, que tanto te costó la mercancía en comprarlo, producirla y la utilidad de operación que es todos los gastos demás. Y claro, y todo el mundo sabe en sí que Pedro Castillo no quiere proponer quitar el 70% de la utilidad de la empresa concesionada, simplemente quiere aumentarle el impuesto, que es el 30% ahorita, 70%. Pero el que no sepa sustentarlo en una entrevista quiere decir que realmente no sabe muy bien cómo hacerlo en el momento en el que llega al poder, cómo convencer a los inversionistas, a los accionistas o a la empresa misma de poder aumentar esos impuestos. Por eso yo pienso, como lo dije anteriormente, que él es más un títere que está ahí, y que realmente los teóricos, los ideólogos que están detrás de ese plan de gobierno son los jefes de ese partido, los jefes del movimiento que ha hecho él en conjunto, no sé, pero no es Pedro Castillo. Y aparte ver si realmente es una buena opción aumentarle los impuestos a las empresas, porque de esas utilidades que ganan no solo bueno, esa ganancia neta que tienen las empresas no solo se va a los accionistas, muchas veces lo utilizan esa misma utilidad para reinvertir en la empresa y hacer que crezcan las operaciones. Bueno, se supone que sí, pero claro, por ejemplo en México el 80% de todo eso, o el 90 y tantos % de eso, no lo reinvierte, se lo quedan todo. Depende del país. Bueno, empresas grandes hay muy pocas realmente que tengan una capacidad ya instalada en la que pues solamente están esperando que les llegue el dinero, pero si aplican reformas de impuestos no solo va a afectar a las empresas grandes, a menos que sus políticas las establezcan para solamente a
a unas solas empresas en específico se les van a aumentar los impuestos. Normalmente Sí, es general, y algo los que salen perjudicados son los pequeños, las pequeñas empresas, Sí. todas las pymes. Bueno, ahí eso me parece una falacia, no por tu parte, pero ese discurso de que siempre que se habla de impuestos a las empresas salgan a decir que ay, las pequeñas empresas. O sea, yo pienso que cuando Castillo habla de las empresas en general, se refiere a las grandes empresas o a las empresas que se privatizaron durante el fujimorismo, y él propone recobrar el control o que la utilidad de esas empresas vaya más al país, no tanto a negocios pequeños, porque eso es lo que precisamente se está debatiendo acá, las personas que ven bien o ven mal, porque en sí la mayoría de personas acá Perú son bien nacionalistas, pero ya han tenido la experiencia de Velasco, de Alan García, de querer nacionalizar, de querer estatizar y que después el Perú se quede endeudado, y pues han tenido esa mala experiencia y no quieren repetirlo. Claro. ¿No? Pero en el fondo ellos en sí están peleando entre votar por Castillo para darle otra oportunidad o no hacerlo, ¿no? Pero por lo que está diciendo Pedro Castillo ahora último de las políticas de gobierno que él quiere implantar, que no tienen ningún sustento y que son de hecho bien típicas, ¿no? Como mejorar el modelo educativo, ¿no? La reforma educativa, como lo está diciendo la ranita, y le preguntan cómo, subiendo el PBI a educación, ¿no? Ya. Es una respuesta bien boomer, o sea, él... ¿no? o sea, él tendría que responder un poco más técnico, pero ya para eso debería de... No he leído su programa, pero debería estar detallado en su plan de gobierno. El programa está muy detallado, pero siento que él no es la persona indicada para decirlo, y por eso ahorita de hecho su campaña se basan más en, no sé, grabarlo a él mientras está arando su tierra con su mula, y yendo a caballo, con su hija llorando, diciéndole voy a salvar al país, que sí es muy bonito y todo, pero no es una campaña, ¿cómo se llama?, de una persona que realmente va a cambiar el modelo económico, que va a cambiar el panorama de muchos peruanos, ¿no? Es algo más como lo que hizo Toledo en 2001, no más sentimentalista, agarrarle el sentimiento de los peruanos y decirle, mira qué bonito, ¿no? Pero no veo que vaya correspondiente a lo que en su plan de gobierno dice. Un cambio bien. Sí, supongo eso, o sea, eso se lo puede dejar a los ministros. Eso, a mí me da más desconfianza. Severa desconfianza me da Pedro Castillo por lo que dice. Castillo está con Cerrón, ¿no? Sí, está con Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón sí es bien ideólogo. Vladimir Cerrón sí. Él sí conoce bien su ideología, lo que quiere, el movimiento, cómo hacerlo y todo eso. Y que esté tan apegado, de hecho, a la campaña política de ahorita de Pedro Castillo también da un poco de miedo, porque Vladimir Cerrón sí es bien marxista. Él es bien rojo y no lo ha ocultado en todas sus declaraciones. Entonces eso es lo que más el Perú también tiene miedo. Pero también de que Pedro en su gobierno nacional. Claro. Sí, exacto. Por eso lo destituyeron, de hecho. Caso La Oroya. En instancia ya dijeron que sí, corrupción, sí o sí. Entonces, que se entregó y se ordenó la variación de su pena de prisión efectiva a prisión suspendida. Por eso da cosa ahorita la campaña de Pedro Castillo, siendo él tan tibio, queriendo hablar tan poco. De hecho, él ha dicho, no voy a contestar ni voy a hablar nada de Keiko Fujimori. O sea, que él diga que él diga que no va a hablar nada, que no va a querer confrontación y todo eso. Eso no es cosa que vino de él, eso es cosa que le dijeron a Henry, ¿no? Que sea tranquilo, que no hable mucho del plan de gobierno, que haga más pantalla, ¿no? Actos como lo que te estaba diciendo, salir, montar a caballo, arar la tierra de su campo, cosas así, ¿no? Entonces, y mientras por detrás está Vladimir Cerrón, todas esas personas que controlan el partido, que controlan la ideología que está implantando el plan de gobierno del partido de Pedro Castillo, mueven a la gente, etcétera. Y eso me da tremenda desconfianza. Capaz si fuera alguien que realmente sepa lo que quiere, o sea que, no sé, hasta Vladimir Cerrón que sea candidato por ese partido en vez de Pedro Castillo, para realmente saber con transparencia qué es lo que pretende ese partido, ¿no? Lo vería mejor. Pero nada, no me da confianza. ¿Tú prefieres a alguien con un perfil más
tecnocrático, ¿no? Que sepa hablar de... No, simplemente por transparencia, para saber exactamente qué estoy viendo, ¿no? Para saber exactamente qué es este partido, qué es lo que pretende y tener más claro mi decisión, ¿no? En cambio ahorita con Pedro Castillo están haciendo mucho engaño, mucho tipo, te prometo ahorita esto, pero después no te lo voy a dar, no, te voy a dar algo diferente a lo que te conté. Entonces, esa forma de ocultar la transparencia que debería tener un partido político me da mucha desconfianza a mí, sinceramente, y hace más decantarme por Keiko, simplemente porque Keiko sí sabe, pues, ¿no? Tú sí sabes qué es lo que va a hacer Keiko cuando llegue el, ¿no? O por lo menos a dónde va a ir, ¿no? Cuál va a ser más o menos lo que va a ir dirigido su plan. Claro. Muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar. Pueden decir por el chat de voz o escrito. Soto. Por ejemplo, de Soto, ¿qué proponía o qué propone él de reformar? Fíjate que de Soto, como es economista, casi toda su plan de gobierno se dirigía a mejorar la estructura económica, ¿no? Porque, bueno, a él lo criticaron mucho porque presentó un plan de gobierno de 17 páginas. Primero fueron de 2 páginas y después fueron de 17 páginas y pues todo el mundo fue como, plan de gobierno de casi todos los candidatos tiene más de 50 páginas y el tuyo solo 17, ¿no? Pero, él escribió literalmente 2 libros de 200, 300 páginas cada una. Y esas son las ideas que él está intentando llevar estaba intentando llevar a la presidencia. Su plan de gobierno, tú lo ves, y es un resumen básicamente de su libro El Otro Sendero. Es un resumen de las propuestas de reforma de la informalidad que quiere hacer de Soto. Bueno, principalmente se enfoca en la informalidad, ¿no? Que aquí en Perú hay un tremendo problema con la informalidad, con las... 80% o algo así. 80% de informalidad, que son básicamente personas que quieren emprender, que quieren progresar, pero se ven truncadas su emprendimiento porque tienen que pasar por un montón de requisitos, ¿no? Que te pide el gobierno, que esos requisitos te demoran un montón de tiempo en aprobártelos, es un gasto enorme también para las personas que quieren emprender, y se endeudan, ¿no? Entonces, y eso especialmente afecta a las micro y pequeñas empresas, porque esas micro y pequeñas empresas tienen que pedir dinero de los bancos, que muchas veces no te van a aceptar porque claro, no tienes capital con los que puedas volver a pagarle. Entonces se piden dinero prestado de lo que aquí se llama las cajas municipales, ¿no? Que hay varios casos de problemas, ¿no? Con las cajas municipales que hay acá. Entonces se piden prestado dinero de esas cajas municipales para poder hacer todo el proceso de abrir su empresa. Y es un lío y solo unos pocos personas llegan a poder formalizar su empresa correctamente, y esas son las personas que llegan a acaparar el mercado, ¿sabes? Y llegan a crear los monopolios que ahora están muy populares aquí en el Perú, ¿no? Mientras que los emprendedores que no llegan a tener no llegan a llegar ahí, se deciden por formar una empresa informal, ¿no? Una empresa que no esté ni regulada por el Estado, una empresa que no ofrezca los servicios esenciales que pide el Estado para que tenga una empresa, por lo cual no te vas a garantizar de una empresa como esa, no te brinda la transparencia que te tiene que brindar una empresa formal como esa. Pero ¿qué pasa? Los precios son muy baratos, ¿no? Porque no te brinda los requisitos que te tiene que brindar una empresa formal. Entonces ellos acaparan gran parte del mercado, gran parte de la población le compra a esas empresas, pero como no tienen los requisitos para hacer una empresa formal, todo el dinero se lo pueden jugar como ellos quieran. Y ahí empiezan a crecer esas personas, pero que no pueden exportar su producto afuera. ¿Por qué? Porque los contratos que tienen ellos o su verificación de empresa no los pueden llevar afuera porque no es reconocido como empresa en un país internacional. Entonces es una maraña de cosas, un problema súper estructural que tiene el país, y que Soto lo explica muy bien en su libro, que él encontró ese problema y que de hecho ese problema se hubiera resuelto si De Soto hubiera seguido siendo asesor de Fujimori, cosa que no fue porque Fujimori lo echó. Y es un problema total, pero De Soto
tenía esas cuerdas, él ya las había encontrado. Ya había encontrado exactamente dónde están los puntos en los que tiene que quitar la burocracia, tiene que quitar ese exento de papeleo que tienen que hacer las personas para poder hacerlas prosperar, para poder hacerles crecer capital, para poder permitirles traerles capital internacional y que puedan crecer, ¿no? Esa era la principal propuesta de Soto, de la reforma económica, y que según yo era lo que necesitaba el país, porque realmente el país estaba muy afectado por ese problema informal. Pero ¿qué tipo de requisitos tienen que cubrir las empresas? Me imagino que aparte de el registro de acta constitutiva, o sea, el hecho de registrarse es una cosa, pero ¿qué es lo que se les hace pesadas a las microempresas de poder registrar, y por qué es muy caro, es muy complicado? Principalmente porque el Estado no puede darles contratos con legitimidad, por ejemplo, internacional, ¿no? Justo como lo que estaba diciendo, el contrato que te da el Estado, o más o menos la verificación de que tú tienes una empresa a tu nombre, ¿no? Tú tienes una empresa y firmas como persona jurídica con esa empresa, no tiene validez internacional, por lo cual si quieres, por ejemplo, producir una empresa de lápices, ¿no? Tiene que ser lápices que tengan materias primas del Perú, porque si quieres ir a un país extranjero a exportar cierta materia prima para crear tus lápices, no puedes hacerlo porque no te reconocen como empresa, o sea, una empresa formal de este país que requiere tal producto, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que, por ejemplo, impide que las personas puedan crecer fuera de este país, ¿no? Por eso las empresas informales, por eso Perú no ha exportado casi nada de empresas afuera. Aquí vienen empresas de Chile, vienen empresas de Colombia, vienen empresas de Argentina, y hasta vienen empresas de España, pero Perú no puede botar empresas afuera a otros países porque tienen ese problema de informalidad. Muy pocas empresas han podido exportar su nombre hacia afuera, ¿no? Es uno de los problemas que, por ejemplo, tiene las empresas para crecer, ¿no? Y también hay varias empresas, o sea, varios problemas estructurales en ese aspecto que también explica De Soto, ¿no? Como por ejemplo, hay un ejemplo que él puso de una empresa, ¿cómo se llama? De buses, ¿no? Que ha querido, o sea, las empresas aquí de buses, de servicios públicos, privados, son servicios públicos, ¿no? Pero tienen un mercado privado que también las produce, y son en su mayoría informales, ¿no? Porque los requisitos, o sea, el capital que ellos requieren para traer maquinaria que les hagan industrializarse, que les hagan ser formales, ¿sabes? No pueden conseguirlo, porque otra vez son requisitos que uno lo obtiene comprando, no sé, esta clase de buses. Yo los traigo de China, ¿no? Son buses muy bonitos, son buses muy modernos que cumplen con los requisitos, pero no pueden ser aceptados aquí en el Perú porque no me reconocen como empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces compro 20 buses casi chatarras de los años 60, ¿okay? Los arreglo un poquito y ya está, y formo mi empresa informal con esos buses, ¿no? Porque sé que el Estado no me los va a aceptar, pero yo quiero trabajar, entonces voy a trabajar con esos buses. Creo que esa solución de pedirles requisitos para concesionar, creo que es lo más coherente. Digo, en México también se hace así, los recursos de suelo y tierra también son propiedad del Estado, pero, o sea, obvio tiene que haber una verificación de que la empresa que desea explotar ese recurso realmente tenga la capacidad de hacerlo, porque qué tal y simplemente no puede cumplir con las condiciones y llega a haber algún tipo de desastre porque está picando abajo y sin medidas de seguridad. Exacto. Sin la maquinaria necesaria. Tiene que haber una regulación en ese caso, porque ese es el problema. Las empresas informales que ahorita no pueden conseguir capital necesario para tener ¿cómo se llama? Todo lo que tú dices, los bienes necesarios para poder extraer bien el oro. Las empresas usan material súper contaminante que de hecho le han puesto muchas denuncias porque es un material que no está actualizado, que no está, ¿cómo se llama?, con las normas, con los requisitos necesarios. Pero ¿por qué? No es porque esas empresas quieran, es porque eso es lo único que pueden conseguir aquí en el Perú. No pueden conseguir material de fuera o no pueden conseguir una buena concesión del Estado. Ya, porque no son reconocidos como una empresa. Claro, o sea, como son informales, nadie del extranjero les va a vender
porque Sí. no hay certeza, ¿no?, de que les vayan a pagar ni nada, porque ni siquiera están constituidos legalmente como una empresa. O sea, no existe la empresa legalmente. Es el problema. Ajá, es un lío. Aquí en el Perú se formó una persona jurídica para reconocer a esas empresas, pero no les dan todos los derechos necesarios para que puedan realmente, solo les dan defensa jurídica o derecho a responder con el nombre de esa empresa o algunas cosas así, pero no todo lo que una empresa formal tiene, ¿no? Nadie los regula y terminan siendo como los magnates informales, ¿no?, que usualmente están en el sur del Perú y que ellos mismos se quedan en dinero y hasta hacen mafias para que empresas más pequeñas que también son informales quieren prosperar, que no prosperen, ¿no? Entonces hay también un montón de mafias entre ellas que ya están, que se quieren ser investigadas, pero hay un problema totalmente desfasado. Entonces es un problema bien técnico, es un problema bien complejo que De Soto se dio cuenta con su libro de, ¿cómo se llama?, El misterio del capital, y que realmente no le han prestado mucha atención. O sea, los últimos gobiernos no le han prestado casi nada de atención a ese problema de la informalidad. Y ese problema de la informalidad arreglaría muchas cosas, porque como él decía, no es necesario pedir préstamos, no es necesario aumentar impuestos para aumentar el Producto Interno Bruto del país, simplemente formalizar, ¿no? Entonces esa es una medida que Soto quería implantar, pero como era muy técnico, como él no sabe explicarse bien a los sectores populares y solo lo reconocieron en Lima, que es en la capital, pues no tuvo mucho apoyo, ¿no? O sea, sí tuvo apoyo, pero no es necesario para llegar a segunda vuelta, que si hubiera llegado a segunda vuelta hubiera sido genial, pero no pudo, ¿no? Por eso yo digo que si hace una alianza con Keiko Fujimori y logra implantar su plan, con Keiko Fujimori, pues ya tendría una razón para siquiera apoyar a Keiko sin sentir que estoy malgastando los 5 años del país que venga, ¿no? Sí. No es mi solución favorita, de hecho. Yo creo que se pueden solucionar de mejores maneras, pero es la única solución al verdadero problema que tiene el país económicamente, que es la informalidad. ¿Estás diciendo que los va a dejar formalizar aunque estén operando como actualmente? No, les va a brindar los contratos va a que tengan. Regularizar, claro, ¿no? va a regularizar y les va a brindar las facilidades necesarias para que ellos puedan conseguir el capital necesario para poder ser reconocidos internacionalmente y poder adquirir todo lo que necesitan para ser una empresa que cumpla con los requisitos de la formalidad. Ya, entonces no va a cambiar los requisitos, los va a ayudar a cumplir con ellos. Claro, los requisitos están bien. Bueno, hay algunos requisitos, bueno, en los sectores mineros, como él habla mucho de los sectores mineros porque son parte del 50% del PBI que tenemos, ¿no? Pero hay otros requisitos en las micro y pequeñas empresas que hacen falta ser más ligeras, ¿no? Quitar mucha burocracia en los sectores, pero desde el sector minero, en el sector agrícola, los requisitos están bien. Simplemente hace falta ayudar a las empresas a tener capital para poder progresar. Bueno, eso es todo. Oye, entiendo, lo que planeas es poder ayudar a las empresas a que puedan pues adquirir claro, las herramientas que necesitan para realizar operaciones, ¿no? Pues es lo que deberían de hacer todos los países realmente, pero nunca lo hacen. Nunca lo hacen porque se forman empresas informales con mucho poder, y de hecho hay algunos gobernadores que son gobernadores estatales que están congeniados con esos magnates que han hecho una fortuna con empresas informales para mantenerse en el poder, y por eso hay varios casos de corrupción aquí de gobernadores regionales que tienen que dejar su caso, tienen que salir del poder porque le han encontrado un caso de corrupción, que ese caso es similar a lo que le pasó con Vladimir Cerrón, que es el presidente del partido por el que postula Pedro Castillo, ¿no? Por eso lo han sacado, creo, si mal no me equivoco. Entonces es un lío de realmente la informalidad está aquí, que genera corrupción también. Y De Soto es el único que ha propuesto un plan siquiera y un plan bien argumentado para poder arreglar eso. Entonces, ya, aparte yo creo que si Pedro Castillo llega al poder, ni loco va a cambiar nada de ese sector informal que tenemos, no creo. Ya gasté mucha saliva, necesito tomar agua por un rato. Sí, está bien.
¿Alguien más? ¿Y crees que Keiko vaya a hacer algo parecido a De Soto, lo de arreglar la informalidad o que no le importa? Pues corrupto, mafioso, narcotraficante. sí, de eso depende, men. Pasa que sabes que el sector informal aquí maneja mucho dinero. Y la familia Fujimori ya se acostumbró a recibir ese dinero. A recibir ese dinero. Les dejaría menos dinero si fuera todo formal y por eso no lo cambiarían. Claro, es que el dinero informal lo reciben ellos mismos directo. En cambio, el dinero formal está regulado por la Contraloría, que lo controla el Estado y pues no permitiría tan fácilmente que personas como ella se llevaran el dinero informal, ¿no? Entonces es más complicado. Pero bueno, ella tiene un plan de informalidad, ¿no? Ella dice, ¿cómo se llama? Yo también voy a formalizar las MIPES y de todos aspectos, ¿no? Pero no creeré que sea tan eficiente hasta que tenga una alianza con De Soto o algo por el estilo. Porque ella está diciendo que formalizará desde hace 10 años y hasta ahora no le veo escuchar cómo, ¿no? O capaz no me ha interesado, ¿no? Porque no creo que sea tan bueno como Sotobot. Bueno, supongo que no, porque está más interesada. Keiko está más interesada en robar que en todo lo demás, ¿no? Todo lo demás es como secundario a robar. Es como el PRI. Exacto. Y bueno, De Soto pues, creo que no tiene reputación de corrupción y no se le conoce nada de eso. Y es más, pues un académico, ¿no? Economista. Es un economista y asesor. De hecho, me acuerdo que comienza en su libro El misterio del capital. Justo te lo conté creo el otro día, en el que tiene una conversación con Hayek, creo. Sí. Cuando paseaba por Lima. Fotos, ¿no? Y Hayek le dice que Lima le recuerda mucho a la Francia del siglo XIX. Y esa fue como la inspiración de Soto a formalizar toda su teoría de la informalidad, porque vio cuáles eran los problemas económicos de Francia del siglo XIX y cómo se comparaban a los problemas que tenía Perú en esa época, ¿no? Que es hace 50 años más o menos. Entonces, bien cool como inicia su libro. Se codeaba con ese tipo de personas. Y de hecho muchos le critican de eso porque se codeaba también con dictadores, ¿no? Con Gaddafi, con Fujimori mismo. Le dicen, tú no eres democrático. Es que si tú te pones a pensar para el capitalismo, para el capital, es totalmente irrelevante quién sea el que gobierne, ya sea un rey, ya sea un emperador, ya sea un dictador, ya sea el mismísimo Hitler. A los capitalistas y al capital no les interesa. Mientras ellos lucren, mientras maximicen la utilidad, todo lo demás no les interesa en lo más mínimo, ¿no? Claro, pero De Soto era bien demócrata, es bien demócrata. Entonces decían, ¿cómo vas a ayudar a un dictador como Gaddafi, que de hecho basado a ayudar a Gaddafi, o a Fujimori, ¿no? Pero él decía no, él iba por ONGs que lo llamaban a Libia y iba con el presidente Clinton, de hecho con un representante del presidente Clinton, conversaba con el primer ministro que en ese tiempo de Gaddafi, que creo que fue en 2010, no me acuerdo, y él no trabajaba directamente con Gaddafi, simplemente trabajaba con su primer ministro para formalizar, ¿no? Que es lo que él hace, para formalizar y ayudar a las pobladores a obtener capital internacional, ¿no? Entonces, él no asesoraba a dictadores, él simplemente asesoraba al representante de los gobiernos internacionales, porque él se dirigía en la embajada para ayudar, no era su trabajo asesorar dictadores, que uno cuando dice asesorar dictadores, ya piensa, va a asesorar para hacer el mal, ¿no? Como es dictador y va a hacer cosas malas, y no, pues no es el caso. Bueno, sí hay asesores como Henry Kissinger, que iba decía, genocidio, sí, no hay problema. Pero sí, De Soto claro, no hacía eso, es otra cosa. No, claro, de hecho cuando Fujimori hizo el golpe de estado, De Soto creo que renunció a ser asesor de Fujimori 4 meses antes de que Fujimori haya hecho el autogolpe de estado,
porque tuvo problemas con Vladimiro Montesinos, porque De Soto había hecho una campaña de formalización en la selva peruana y creo que a uno de sus ayudantes o algo así le dispararon unos terroristas, tipo Montesinos como que no había avisado o algo así, no me acuerdo, y pues por eso renunció, ¿no? Los paramilitares casi lo liquidan. Sí, claro, que en ese tiempo tenían a este grupo de militares que mataban a cualquiera que parecía comunista o terrorista. Sea, era lo mismo que Sendero Luminoso, pero del gobierno. Exacto. Terrorismo de Estado, ¿no? Creo que por eso los condenaron algunos. Sí, no, por eso lo condenaron a Fujimori, de hecho. Es la única razón por la que lo condenaron. No lo condenaron por dictador, sino por ese terrorismo de Estado, como lo llaman, ¿no? Bueno, De Soto renunció en ese momento, y cuando se dio el autogolpe, desde su instituto, que era el Instituto de Libertad y Democracia, lo denunció el primer día, que de hecho en ese momento la gente veía con buenos ojos el autogolpe, porque realmente era como ahorita, no le gustaba para nada el Congreso, y creo que tuvo un 70% de aprobación el autogolpe de Estado que dio Fujimori, pero el Instituto de Libertad y Democracia de Soto fueron los primeros en creer la vuelta a la democracia. Entonces no es que De Soto asesore dictadores para hacer mal, nada de eso, simplemente es su trabajo ser asesor de presidentes, de gobernadores, de primer ministros, y a veces se le va eso, ¿no? Ajá, suceden esas cosas. No es como si él les dijera que, no, tienen que hacer el genocidio o algo así. No, tienes razón. O sea, yo personalmente no asesoraría a dictadores. Bueno, a Gaddafi sí, pero a dictadores no. Bueno, y a su ministro de Economía o su ministro de Agricultura de Gaddafi, en su sector, ¿no? En el sector que tú estás ahí, pues ahí tú lo puedes pensar, y es llamado por una ONG que tú representas, ¿no? O una ONG que tú representas que va a trabajar ahí en Libia, ahí pues, te lo puedes pensar, ¿no? Son circunstancias que se malentienden de afuera, pero se entienden de dentro. Sí, o sea, no es como si él deliberadamente contribuyera a la represión o a la dictadura o así. O sea, él no tiene la responsabilidad. Igual él puede negarse por razones éticas o lo que fuera a asistir a dictadores si quiere, pero eso ya es a título personal. Y no es como si las acciones de él estuvieran matando personas directa o indirectamente. O sea, no está cometiendo ningún crimen, claro. Por eso no ha tenido ningún caso judicial, creo. Sí, o sea, además, aunque yo no comparta sus ideas económicas, pues el tipo no ha hecho ningún delito, no es un corrupto, y bueno. Y no fregó un país como el PRI. Claro, sí, no, el PRI. Fíjate que el PRI al principio era basado, era como Odría, era como Velasco, pero Velasco no basado. Al final de los 80s, pasó lo mismo que con Velasco y con Alan García, exactamente lo mismo. Hiperinflación, protestas, fraudes, intentos de golpe. Y se hicieron neoliberales. Y metieron un choque idéntico que Fujimori. Sí, creo que la diferencia es que tú estás traumado con el choque, es que ahí salió mal y aquí salió bien. No, acá se fue toda la diferencia es que aquí el shock lo hizo De Soto. Esa es la gran diferencia. Aquí lo hizo Cedillo. No me acuerdo cómo se llama el fulano de Cedillo. Cedillo era el presidente. Y el que estaba, creo que era Pedro Aspe o había otro que no me acuerdo. Jaime Serra Puche. Es uno de esos dos. Y igual son como De Soto, consultores internacionales en economía, con doctorado, etcétera, ¿no? Y mucha de esa gente del choque ahí, de la crisis económica de ahí y de la corrupción de esa época, te estoy hablando de 94, 95, finales de los 80s, inicio de los 90s, casi toda esa gente estuvo en el gobierno de Peña, entonces ya podrás saberlo. Mala imagen. Sí, me imagino. Y aquí Carlos Salinas de Gortari es como Fujimori y los fujimoristas, ¿no? Y él es el que controlaba el PRI por las sombras, lo que fuera, ¿no?
y AMLO siempre luchó contra todos ellos, todo ese rollo, ¿no? Y aquí el choque, lo que pasó es que quebraron los bancos por prestar de más y la gente no pudo pagar, y entonces los bancos les subieron los intereses y no pagaron, estaba todo quebrado, pero eran deudas de los bancos, o sea, eran deudas de las empresas privadas, eran deudas de los bancos privados y eran deudas de los dueños de todas esas empresas, deudas particulares, y lo que hizo el gobierno fue convertirlas en deuda pública y meterles millones y millones a todos ellos para salvarles sus empresas y sus deudas, y eso lo pasan a deuda pública. No, así aquí eso fue nefasto, sí. Oh, se mero meme. No, fíjate eso... que no me acuerdo muy bien cómo fue el choque aquí, o sea, supongo que hubo corrupción, pero no a ese nivel de descaro. No hubo corrupción porque estaba Sotogot y Sotogot lo vigilaba todo. Pero simplemente creo que sucedió más sin problemas porque los bancos no se endeudaron, es decir, en vez de la deuda pública de los bancos, simplemente vendió todo lo que pudo vender Fujimori para poder pagar todo también, lo que le pedía el FMI, sí, y ya está. Aquí también fue así, pero esas empresas que vendieron, lo que pasó es que esas empresas eran del Estado, ¿no? Y entonces les metieron miles de millones de dólares para que funcionaran y para sanearlas, y luego las vendieron muy por debajo de lo que vale y de su valor del mercado, que otras empresas extranjeras habían ofrecido comprar, y se las vendieron a sus amigos, o sea, a los amigos del presidente, a los amigos del ministro. De ahí viene Carlos Slim, de ahí viene toda la fortuna de Carlos Slim. A él le regalaron la empresa de telecomunicaciones que se llama Telmex. Teléfonos de México. Era del Estado. Antes de que le hicieran el lavado de cara. Y antes de que llegara AMLO, quisieron hacer lo mismo con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, pero pues llegó AMLO. Luz y Fuerza del Centro, que ya no existe. Esa sí la liquidaron. Llegó AMLO y salvó a las últimas dos empresas estatales. Y lo salvó. AMLO héroe. Creo que aquí solo nos queda Petroperú, tipo empresa estatal relevante. Estoy seguro que si llega de Soto, a lo mejor termina. Sí, te lo vendía. Perú o algo así. Puede ser. No creo porque yo leí que ya estaba al borde de quebrar, ¿no? Sí, que ahorita está súper mal manejada. De hecho, lo querían cerrar en el gobierno de Humala. Y está a punto de cerrar, pero el congresista que postuló el cerrar esa empresa lo sustentó muy bien, pero al final pues el Congreso no quiso cerrarlo porque casi todos eran de Ollanta-Humala, y Ollanta-Humala era pro empresa estatal, así que normal. Sí, o sea, yo pienso que debes, como dice Castillo, que debes tener ciertas empresas estatales como petróleo, las minas, a lo mejor la salud. Claro, pero una cosa es tener empresas estatales y otra cosa es tener todo el sector estratégico. Todo el sector minero, el sector agrícola, todos esos sectores, ¿cómo lo llama? Depende del modelo. O sea, yo dejaría las empresas que ya están, yo las dejaría y quizás revisaría cuántos impuestos pagan y diría, bueno, que paguen un poco más de impuestos, o las condiciones laborales que tienen las tienen que mejorar, o lo que hizo Evo, que dejó a esas empresas y simplemente el Estado se convirtió en socio mayoritario de las empresas, y así no les causas tanta disrupción. Pero si hay cosas, eso es lo que no me gusta. Hay cosas que yo dejaría absolutamente del Estado, como la salud, las carreteras. Claro, yo personalmente. En ese caso aquí tenemos un rol subsidiario, o sea, el Estado tiene un rol subsidiario en caso de salud y da concesiones, y educación, ¿no? y de eso, o sea, no es ¿cómo se llama? Simplemente permite que la empresa privada esté en el sector salud, esté en el sector de farmacias, esté en los sectores que pueden ser vitales, y para las personas que no tengan suficiente dinero como para las empresas, o capaz para los sectores en donde las empresas privadas no están interesadas en invertir porque no van a recibir ganancias, ahí el Estado entra con su rol subsidiario para crear empresas estatales de salud, crear empresas estatales de otras cuestiones para poder saldar. Lo malo es que no se ha invertido ese dinero de manera correcta, y el que mejor lo invirtió fue Ollanta-Humala, pero solo lo invirtió por 5 años, de ahí llegó PPK, hubo un problema. Bueno, ese rol subsidiario también lo creó De Soto, así que
yo confiaba en que él lo pudiera manejar mejor, pero no llegó al poder. Para la próxima, aunque ya está bastante No, viejo, ya está muy viejito, 79 años ya, era su única y última oportunidad. Como bueno. Bernie Sanders. Sí, como Bernie Sanders. Hubiera sido basado Bernie Sanders al poder y aquí hubiera ganado la izquierda y también en Ecuador hubiera ganado la izquierda y América se hubiera convertido en un estado socialista. Fíjate que Correa en Ecuador, él es economista y él tiene un doctorado en economía, pero pues casi creo que fue como Chávez, ¿no? Puro subsidio, no hubo desarrollo, no hubo industria, y simplemente se metió subsidio y luego se acabó el subsidio, ¿no? Y entró en crisis. Chale. Bueno, sí, Ecuador no revisé mucho más que Correa, es una izquierda, pero a Correa le salió bien porque pues tiene un montón de petróleo, ¿no? País que tenga petróleo, la izquierda no lo malogra. Así que normal. Bueno, Venezuela. Bueno, hasta que bajó el precio, ¿no? Sí, bajó el precio y se fue al garete todo. De hecho, eso le pasó lo mismo a Ecuador, pero ya no estaba Correa, estaba Lenín Moreno. No, sí, y aquí nos pasó, eso hubiera sido el momento perfecto para invadir Ecuador. Pero nos pasó en los 80s. Todo lo de Venezuela, todo el mame de Venezuela nos pasó en los 80s. Sí. En Perú creo que pasó con Alan García, ¿no? O antes del Alan García. Pasó con Alan García, pero aquí no dependíamos del petróleo. O sea, no fue por el petróleo, pero fue por otras cosas. Sí, por la minería, también teníamos petróleo, pero un montón de cosas, ¿no? Más que nada porque las empresas no querían invertir en el Perú, ¿no? Las empresas en general, no solo de un sector estratégico, ¿no? Entonces, fue por diferentes escalas, ¿no? No es que... Y Alan García no podía nacionalizar un sector estratégico porque no solo dependíamos de ese sector, dependíamos de muchos sectores que venían a invertir en el Perú. Por eso, capaz Alan García no sabía qué hacer, ¿no? Por eso se le ocurrió eso de estatizar los bancos. Cosa que fregó aún más el panorama político. Fíjate que aquí sí estatizaron Mira, aquí pasó que bajó el precio del petróleo y hubo una crisis económica en los 80s y no sé si en el 81 o en el 82 nacionalizaron todos los bancos y después del 82 al 88 fue cuando estuvo más brutal, así estilo Alan García, todo quebrado, todo en colapso. No puedo creer que te guste Alan García, man. Y después Alan García la hubiera hecho si hubiera nacionalizado los bancos. No, men, Alan García. Se hubieran convertido en una especie de Corea del Norte, pero hubiera resultado menos catastrófico si hubieran nacionalizado los bancos. Alan García sería el Incarri. Sí, era eso. Y el problema fue ese, y pues bueno, con los resultados que ya conocemos, ¿no? Y lo que pasó aquí fue parecido, sí se nacionalizaron los bancos y luego los volvieron a privatizar y fue lo que pasó, que te dije que los manejaron tan mal los privados que los quebraron y los tuvieron que rescatar, etcétera, ¿no? El problema para mí es cuando los privados quiebran y los rescatan, ¿no? Pues yo los dejaría que los quebrara y dicen, no, es que es imprescindible o no sé qué, y ahí yo metería al Estado si hiciera falta, ¿no? Pero ya queda aquí. Sí, como en Europa que están, o sea, el Estado les dijo, bueno, te meto dinero, pero tengo que ser accionista proporcional del dinero que te metí para rescatarte, ¿no? Y cuando me lo pagas de regreso, te regreso el control accionario. O sea, eso puede funcionar también. Claro, lo malo es cuando las concesiones están bien mal estructuradas, como acá, súper mal hechas, en las que la empresa privada tiene todas las de ganar en todas las condiciones. Entonces, pues como el Estado va a negociar algo así, ¿no? Aquí es el caso. Es el caso, y eso también se podría mejorar con Sotobot, pero no se pudo. Bueno, a lo mejor Soto termina de asesor de... Sí, de Fujimori. Sería basadísimo que sea de Castillo, men. Sería basadísimo que sea de Castillo. Lo convierta a Castillo neoliberal como lo convirtió a Fujimori. Nada, sería mucha cosa. Además, que si ahorita De Soto decide apoyar a Castillo, lo verían muy mal sus simpatizantes y sus votantes, porque no saben
cómo funciona la política y simplemente no votarían por Castillo y sería contraproducente. Yo creo que los votantes de De Soto supongo que se van a ir con Keiko, ¿no? Sí, y probablemente De Soto sabe que todos esperan que él se vaya con Keiko. Que se vaya con Castillo sería una jugada muy mala. Por lo menos si lo anuncia, ¿no? Él prometió una sorpresa. Sí, él prometió conversaciones. Tipo que vería cómo responde Castillo y todo así. Pero no creo que le convenga anunciar que va a apoyar a Castillo en este momento. Capaz después cuando salga el ganador, ahí apoya al que va a ser presidente, ¿no? Ahí sería mejor. Pero ahorita le conviene apoyar a Keiko. Por la cercanía, ¿no? Ideológica. Ajá. Bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir al respecto. Y si no, ya podemos terminar aquí. Sí, creo que fue una interesante conversación. Esperemos que gane quien gane, ya no sea tan meme la política de Perú, porque totalmente ridículo que el Congreso saque a un presidente solo porque no les agrada. Tenemos que esperar a que venga el Incarri para darnos nuevas esperanzas. Reconquistar el Ecuador, anexar Bolivia. Sí, reconquistar el Ecuador. Recuperar el Huáscar, tomar medio Chile. Tomar Sudamérica y ya, la verga. Así es. El neovirreinato del Perú. O basado. Buen futuro. Bueno, gracias a todos por venir y voy a terminar la grabación aquí. Pero espero que se den cuenta que han tenido que votar por De Soto los que no votaron por De Soto. Que era la solución.